Vamos a... Hola a todos, aquí bueno, vamos a hacer una pequeña entrevista que quiero compartir a ustedes para ahondar más en este tema que nos atañe a todos a nivel mundial. El mundo está paralizado y necesitamos siempre la opinión de gente profesional que está inmersa en este tipo de situaciones que a todos nos preocupa y que nos tiene en una situación bastante preocupante. Pero más allá de todo aquello que se dice, necesitamos la opinión de gente dedicada a la ciencia, y por eso traje a un reconocido doctor venezolano. Su nombre es Vladimir Galaviz. Él es cirujano oncólogo venezolano, está residenciado afuera en estos momentos. Y quisiera, bueno, hacer una serie de preguntas que yo sé que muchísimos tienen a nivel de uno más de ustedes. ¿No? Bienvenido, Vladimir, gracias por el tiempo, gracias por este Hola, contacto William. que va a ser tan importante. Mucho se dice, mucho se habla, todos poseen la verdad en estos momentos, y hay demasiadas opiniones. Y comentábamos fuera en estos días que lo peligroso de la información es quién la lee, cómo la interpreta, o quién la interpreta bien pero la traduce mal, o quién reparte mal la información, y eso es lo peligroso de todo esto, ¿no? Pero andando ya en un tema como este, tenemos una diferencia que por lo menos a mí me llama la atención, que es qué es una epidemia y qué es una pandemia, porque ahorita el tema es pandemia, 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 pero en un principio se habló de epidemia cuando apenas estábamos hablando de que el virus estaba en Wuhan, pero ahora se convirtió en una pandemia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Primero agradecerte el contacto con la gente que pueda escucharte. Eh, Primeramente, fíjate, la verdad es un consenso y a veces la verdad es una opinión. La verdad traduce un estado de ánimo, la verdad traduce un pensamiento, la verdad traduce una conducta, la verdad traduce hechos. Se habla de epidemia cuando son más de 100.000 afectados, infectados. Y se habla de pandemia cuando se habla más de 100 países. ¿Okay? Obviamente ya estamos en esa cifra. Actualmente, ahorita nosotros los clínicos hablamos de infodemia, o sea, hay una epidemia de información y que se convierte en un arma de doble filo porque es contraproducente. Entonces, resulta ser que la infodemia, en vez de informarnos y educarnos y moderar nuestra conducta, hace totalmente lo contrario. Ahora, en cuanto a estos datos que tenemos de lo que tú denominas, o que los médicos denominan como infodemia, y todas estas opiniones diversas que hay, de muchísimos expertos que hay, que terminan diciendo cosas que a mi consideración terminan hasta preocupando más a la población cuando alguien se toma la tarea de decir que va a llegar un momento en el que todos vamos a padecer el COVID-19, ¿no? Cosa que es preocupante porque si, por ejemplo, alguien que está cumpliendo su aislamiento social y que a medida que pasen los días está menos expuesto a este virus, ¿cómo es que entonces pudieses decir algo como que para lo que he estudiado al respecto, eh, tiene que ver con algún porcentaje poblacional, ¿no? De lo que tenemos en la población mundial, y a cuántos en porcentaje tendría que afectar para que esto realmente pudiera suceder? ¿Qué es necesario para que se inmunice más de los 7.000 millones de personas que estamos? Bueno, que se infecte el 50-60% de esa población. Ahora, la enfermedad per se, las complicaciones que esto pueda tener, eh, más allá de lo que estamos viviendo. Porque la enfermedad, obviamente, todo el mundo conoce los síntomas, las acciones a tomar para no ser contagiado, pero me ha pasado en lo personal, de repente me duele la cabeza un poco por alguna tensión muscular que yo tengo o algo, y ya estoy paranoico, ya siento que, bueno, después del dolor de cabeza me vino una tosecita y fue por nada más porque me ahogué, y la gente, digamos, está en esto, ¿no? Ahora, la enfermedad en sí y sus complicaciones, ¿cuáles son? Sí, fíjate, primero, muy acertado tu comentario sobre cómo interpretar el síntoma. Hay una interpretación sesgada personal, perceptiva,
y hay una percepción del clínico objetivo que recibe la información y es cuando se decide cuáles son los síntomas de alarma, de riesgo. Es lo que en epidemiología se dice. Es posible, es probable, es sospechoso, está confirmado. Esa es la saga, ¿no? de sospecha. Pero lo que tú dices es así, pues uno tiene miedo, uno tiene dudas, uno está considerando muchos escenarios en los cuales llevas a la angustia. Entonces, entra el virus, hay una capacidad del virus de ser se propaga mucho, tiene una gran habilidad, una gran eficacia de transmisibilidad. De hecho, hay un coeficiente de transmisibilidad que dice que si yo me infecto, ¿cuántas personas yo puedo infectar? Y así hace una reproducción y replicación de la susceptibilidad y transmisibilidad y eficacia. Entonces, una vez que entra el virus, hay un periodo de incubación, que una de las cosas más novedosas de este subtipo de coronavirus es que en el tiempo de incubación se transmite el virus, cosa que no se creía con las otras dos familiares, que era el MERS y el SARS. Entonces hay un tiempo en el cual que hasta 10 días antes de presentar los síntomas, no solo infecto y transmito, sino que esto es lo que hace este coeficiente y estos datos epidemiológicos bien alarmantes. Y tiene un gran impacto en la vía respiratoria, por razones de receptores. Hay dos tipos de receptores que llega el virus, con su forma coronada, se llama spike, llega y hace una transmisión de señalizaciones celulares, sobre todo en el aparato respiratorio, desde la fosa nasal hasta el último alvéolo periférico del tejido pulmonar. Eso desencadena, para no enredar a la audiencia, desencadena una cantidad de fenómenos no solo de malfunción respiratoria, porque altera el proceso de difusión de oxígeno y CO2. Si yo daño el alvéolo y daño la funcionalidad del sistema respiratorio anatómicamente, ¿qué va a pasar? Empiezo a ahogarme, tengo disnea, tengo neumonía, ¿entiendes? Entonces, para después que tú tengas eso, el 80, 81%, 82% de los pacientes es como un resfriado común. Tos, fiebre, cefalea, mialgia. El problema es que después de las primeras semanas, 5 días de tener ya el síntoma, más la incubación, hay pacientes que está entre el 10 y 15% que va a pasar a otro nivel de la enfermedad, donde se desencadena una cantidad de circunstancias, no solo respiratorias, sino, y es lo que nosotros entendemos como la tormenta de citoquina o la hiperestimulación del sistema inmunológico o la tormenta inmunológica, donde el organismo actúa en contra del virus y desencadena fisiológicamente una reacción que es contraproducente a nosotros, igual que se reproduce en las enfermedades autoinmunes. Entonces, estamos entre el 10 y el 15% que necesita ser hospitalizado y necesitar en observación, donde ya las pruebas de confirmación ya se habrán hecho, y el 5% de la población es la que realmente entra en un estado crítico, y de ese 5% salen las tasas de mortalidad que varían según la edad, según las enfermedades comórbidas del paciente, según de la población, según una cantidad de circunstancias que tienes que agregarle cómo te apoya el sistema público de cada nación. ¿Hay alguna condición en específico para que un paciente ya contagiado, que presenta los síntomas, pero que solamente la está sufriendo tal como tú la dices, un resfriado con sus dolores de cabeza y sus cosas, esa franja de pasar de estos simples, llamémoslo de esa forma, a algo más complejo, y de eso complejo a algo ya totalmente de un cuidado intensivo? ¿Hay alguna condición especial del paciente que es lo que detona que pases de un nivel a otro? Sí, la fiebre es el primer signo, y es que el que tiene casi el 80 o 90% de sintomatología de sospecha. Empieza por fiebre baja y empieza a tener fiebre muy alta. La pregunta que me va es disnea o falta de respiración. Cuando aumenta la frecuencia respiratoria y la sensación de ahogo, de buscar aire, ahí es donde está un paciente que ya está críticamente enfermo.
¿Cuáles son los tratamientos? ¿Qué verdad hay sobre la vacuna? ¿Qué verdad hay sobre los tratamientos que hay que hacer? ¿Cómo me debo comportar al primer, digamos, síntoma de preocupación? Porque estamos claros que de repente un dolor de cabeza o una tos no es necesariamente un indicativo de que estás contagiado. Pero el tratamiento en sí, y después de que me expliques un poco el tratamiento, en caso en caso de ser existente, la vacuna. ¿Qué está pasando con la vacuna? ¿Dónde está la vacuna? ¿Realmente es posible tenerla para este año? ¿Está en manos de los chinos? ¿Está en manos de Alemania? ¿Está en manos de quién realmente? La mayoría, el 80% de los pacientes va a recibir tratamientos sintomáticos. Bajar la fiebre, calmar el dolor y sobre todo con estos fármacos. Cuando pasa a una fase de alarma, con criterio de hospitalización y crítica, es el 15%. Entonces ahorita por país están sacando protocolos, por país. Y a nivel de las grandes instituciones prestadoras de salud están proponiendo para que se masifique y se elabore estudios retrospectivos y prospectivos para analizar el impacto que tiene la medicación que se propone y el ataque del virus. El virus hay muchas formas de atacarlo. La experiencia viene a través sobre todo del HIV, donde se usó retrovirales y antivirales. Como sabemos mucho más del genoma viral, como sabemos más de cómo funcionamos nosotros en biología molecular, obviamente hay más propuestas. Entonces, por ahora los protocolos que más o menos exitosos, pero no totalmente basados en evidencia, que tú dices, bueno, dale algo con tal de que no lo perjudique. Esta base de hidroxicloroquina y cloroquina y un antibiótico que se llama de la familia de macrólidos, tetraciclina, se llama citromicina. ¿Ok? Estos son medicamentos, uno es un antibiótico, otro es un antipalúdico de la malaria, donde se combina con antivirales, que hay 3 tipos de antivirales, y retrovirales para enfermedades ya ensayadas, y anticuerpos monoclonales. No los quiero enredar con esto, pero lo que quiero decirte es que hay un arsenal de 5 targets de tratamiento comprobado que la eficacia no es tan importante, pero hay a evaluar después, pero eso es lo que hay. Y parece algunas series europeas, sobre todo China, de que ha habido estadísticamente significativo a favor de que se inhiben ciertos procesos que el virus ataca a la célula, se inhiben esos procesos, se bloquean esos procesos y el paciente por su condición sale del evento crítico y no muere o no está peor. Con respecto a la vacuna se dice mucho. La vacuna es un proceso en el cual primero no va a ser usada en lo agudo de la pandemia. O sea, la vacuna en esencia, ¿qué es? Es formar anticuerpos para una población susceptible que no está inmunizada. Correcto. Porque si los infectados por 100 va a estar inmunizados, no va a hacer falta la vacuna porque ya pasó la epidemia y la pandemia. Entonces, la vacuna es para evitar un nuevo rebrote de familia de coronavirus y tratar de adelantarnos genómicamente qué posibilidades hay de que podamos evitar pandemias posteriores. ¿Por qué? Entre otras cosas es porque para realizar, patentar, comprobar primero en animales, sobre todo en cochinos, en humanos, en los ensayos 1, 2 y 3 de fase, necesitas 12 de 18 meses. Para después, una vez comprobado, estamos hablando de mínimo de 12 a 18 meses, para que sea seria una vacuna prospectiva, eficaz, masiva y sin costo alguno. Porque acuérdate que está la mano peluda del ser humano, todo lo ve por el lucro y la oportunidad de negocio. Son políticas muy individuales de los países que tienen. Pero por ahora la vacuna ni se debe de hablar. No tienes por qué hablar de vacuna. Una persona que ya pasó fase crítica, fase aguda, se curó, venció todo esto, pasó por todas estas fases, llámese la más simple o la más crítica o la más aguda.
queda ya completamente libre de contagiar a otras personas, tiene que alejarse, tiene que seguir en aislamiento por varios días, y si es así, ¿cuántos días sería? O ya está libre para salir a la calle, o qué es lo que se hace en ese caso. En términos macro, vamos a hablar no de terapia y rehabilitación, porque eso va a depender de si tiene secuela renal, si el corazón está bien, si sobreinfectó por una bacteria y tiene que estar más tiempo hospitalizado. Vamos a hablar es virológicamente. Obviamente, después que sales de la gravedad o de la enfermedad, tienes 1 o 2 semanas más donde puedes transmitir el virus. Y tienes que quedar en forma de aislamiento en casa por ese mismo tiempo. ¿Cuánto tiempo? Nadie lo sabe. Vamos a saber meses después que esto pase, donde hayamos elaborado todos estos vínculos, el virus, las secreciones, el impacto del sistema y la reproducibilidad y la transmisibilidad y la eficacia que puede tener el virus una vez después que el paciente se recuperó o se está recuperando. Es impredecible, pero de que vayas a la casa a incorporarte una vida normal, no. Tiene que estar todavía en observación y seguimiento, estricto el seguimiento con el personal médico, en casa. ¿Ok? ¿Qué pasa ahora o qué está pasando y qué va a pasar ahora que las cifras de tanto de infectados como de muertes las de muerte están bajando en un porcentaje? Antes era del 1.5, después subió a 3.2 y ahora está en 0.5, corrígeme si estoy en un error. Pero la cifra de infectados, en un principio los países, la escala era Italia, España, Estados Unidos. Ahora resulta que Estados Unidos es el primero en casos de infección. Italia sigue siendo el primero, lamentablemente, en muerte. Pero en casos de infección, de contagio, Estados Unidos pasó a ser el primero. Entonces, ¿qué va a pasar ahora que estamos viendo estos cambios? O sea, primero hay que esperar que el pico infeccioso o la oleada del brote, por lo menos la primera oleada, que se esperaba que terminara en marzo de abril, se diera. Está cediendo ya en China y en algunos países africanos y europeos. Entonces, ¿cómo se van a preparar ellos? ¿Y cómo nos preparamos nosotros que todavía estamos en ascenso? Hay países críticos aquí, que es el continente de México hacia abajo, está México, a Brasil como el número 1, nos preocupa mucho Ecuador, Chile es alarmante, ¿ok? Y obviamente Estados Unidos, que pasó a superar a Europa en velocidad y posiblemente lo supere en mortalidad. Entonces, ¿qué esperar de que pasen estas oleadas infecciosas? No sabemos, porque fíjate, el impacto local, regional y continental es distinto. Fíjate, el impacto que tuvo en China, que manejaron tasas de mortalidad bajas, la va a manejar diferente Italia. ¿Por qué? Porque Italia llegó hasta 4.7 la mortalidad por circunstancias que ya sabemos. Llegaron a zonas muy pobladas donde no hizo un cerco epidemiológico adecuado ni a tiempo, no hubo una contención efectiva y una población mayoritariamente mayores de 50, 55 años, donde son los más vulnerables a enfermarse de forma crítica y a morir. Entonces, todo es multicausal, todo es multifactorial. O sea, países donde cercaron sus países, trancaron sus fronteras rápido, que tienen un sistema de salud eficaz, donde tienen un número de camas, número de ventiladores, número de terapia intensiva, número de pruebas, donde tienen una población más educada, mejor informada, donde hay una contención emocional, social, no caigas en pánico, no le hagas caso a esto. Eso varía de país en país. Siguiendo respondiendo en lo tuyo, de tu pregunta, ¿qué va a pasar? No sabemos. Estamos aprendiendo las lecciones de día a día, hora a hora. Estamos viendo que podemos predecir que ya va a terminar de aquí a abril, junio, la ola en el continente americano. Vamos a ver qué pasa con China y Europa, a ver qué nos va a ocurrir. Pero lo que sí te puedo decir es que esto va a tener su impacto y consecuencia, por el aspecto de que ya tenemos en nuestros países 2 semanas de encierro, por lo menos más de 10 días. Se ha comprobado que después de este comportamiento humano, después del 10º día de aislamiento, de cuarentena, como queremos decir,
y hay un impacto emocional y afectivo importante, que el 40% de la población expuesta a este impacto después del 10º día necesita intervención. Intervención desde el punto de vista médico, paramédico, psicológico, actitudinal. O sea, fíjate bien, hay cifras alarmantes, por lo menos de cada 10, 4 necesitan una intervención, y la situación emocional no es fácil en casa, no es fácil en la comunidad. Si a esto le sumas, oye, que hay una información falsa, tergiversada, inexacta, subjetiva, orientada a fines desde el ego hasta políticos, ideológicos, religiosos, vamos a estar realmente en problemas. Entonces, por ejemplo, un paciente que tenga trastornos de conducta o de personalidad X, bipolar, trastorno obsesivo compulsivo, esquizofrenia, aumenta 4 veces más sus posibilidades de entrar en crisis. Si esto le sumas la dificultad que tienen los pacientes y la familia de mantener en su stand de casa el tratamiento, imagínate tú el impacto psicosomático de la familia en lo individual y en lo comunal. Y ahí te sumo la otra tragedia que a mí me parece que va a tener el peor impacto, y después volvemos al lado económico, que es el ético y el moral. O sea, éticamente y moralmente, obviamente va a tener unas consecuencias devastadoras, que lo que va a enseñarnos nosotros, que definitivamente, tú lo has dicho en varias cadenas de tus mensajes, tenemos que cambiar de actitud. Tenemos que ser más solidarios, más ciudadanos, más respetuosos de la condición humana. Tratar de que lo humano sea realmente, dejar de escribir y de publicar y de dar conferencias de autoayuda, no, vamos a la acción. ¿Qué estamos haciendo efectivamente nosotros? No porque me des 20.000 likes o porque YouTube me mantenga económicamente, sino realmente qué estás haciendo por tu mujer, por tus hijos, por tu esposa, amigos, por tu comunidad, qué tan útil puede ser. ¿Cuál es tu abanico de consejos para toda esta situación que nos está afectando? Fíjate, vital tu pregunta, vital. Fíjate, primero lo que ya sabemos todos, lavarse las manos por cuánto tiempo, evitar el contacto cercano de pacientes enfermos, evitar la movilización, evitar la migración. Tenemos que quedarnos, como dice la gente, en casa, ¿ok? Evitar contacto social, ¿ok? Cuando tengamos que ir a la farmacia, a la clínica, al hospital, no tener una cercanía. El tema de las máscaras. Vamos a hablar de mitos y leyendas, mentiras y verdades de la máscara. La máscara, se ha hablado mucho de que la utilidad de la máscara es para el que está enfermo, evitar que contagie. Que todo el mundo tiene máscara, todo el mundo en la calle tiene máscara. No, no. Hasta ahora no se ha demostrado que la máscara de los pacientes no infectados hace un impacto. Hay unos trabajos chinos y alemanes, europeos, donde están determinando que hay 2 tipos de máscara. La máscara quirúrgica convencional y la máscara N95. La N95 se va a dejar para los pacientes, para el personal médico y paramédico, y posiblemente para las pacientes de muy alto riesgo. Entonces, la máscara quirúrgica suple realmente el efecto hasta psicológico de que ni me van a contagiar ni yo voy a contagiar. Pero hasta ahora no se ha demostrado que los pacientes no infectados, no sospechosos, deben de usar máscara. ¿Ok? Hay un tema que se volaron las fábricas de mascarillas y hay un déficit brutal. Entonces, el que necesita la máscara no lo puede utilizar porque ya eso se dispersó en la población. Entonces, mal utilizada. Entonces, el uso de la máscara es racional. En los próximos meses vamos a saber si hubo un beneficio de que la gente se enmascarara toda o no. Hasta ahora la máscara nada más para los pacientes que están infectados o son muy vulnerables o pasaron la infección. Las medidas preventivas sociales, sobre todo, individuales de aseo, todas las medidas de aseo en casa, disposición de agua, disposición discreta. Tienes que tener una comunidad lo más soluble posible, ¿entiendes? ¿Qué apoyo necesitamos brindar nosotros? Educación e información. Educación e información. Es la única manera de vencer el miedo, los prejuicios,
los estados de ansiedad, la depresión. No importa que le llamen 24 horas, tiene que contestar. Usted tiene que hacer un triaje. El médico, la enfermera capacitada, tiene que tenerse en la capacidad de educar por estas vías. Es obligatorio, sin fines de lucro. Usted me llama cuando usted lo necesite. Usted se angustió, tiene pesadilla, tiene insomnio, tiene un ataque de asma, tiene un ataque de pánico, usted me escribe y me dice. Tiene fiebre, dolor de cabeza, usted me llama y yo le digo si se dirige o no se dirige a los sitios donde se está haciendo despistaje por pruebas y un triaje sintomático. Esas son las recomendaciones finales. Gracias por todo este tiempo, Vladimir. Bueno, para todos los interesados, por petición de Vladimir, su teléfono para que lo anoten en caso de que quieran contactarlo es, anoten aquí, 593-97-889-1486. Él es Vladimir Galaviz. Su correo también es Vladimir Galaviz, Vladimir con B de vaca, vladimirgalaviz01@gmail.com para que ustedes lo contacten. Y si quieren también su Instagram o contactarlo por su Instagram es @VladimirGalaviz. Bueno, Vladimir, muchísimas gracias por este contacto, de verdad bastante útil, bastante informativo, sobre todo para a nivel cultural, que lo necesitamos todos, demasiada, como te dije al principio, demasiada información, demasiado cruce informativo y como bien lo definiste, mucha, creo que es redundante decir mucha infodemia, porque ya decir infodemia ya está hablando del concepto en sí, de lo que está pasando a nivel informativo. Agradecido por tu tiempo, agradecido por abrirte tal cual como un libro de todos estos conocimientos y de todas las expectativas que compartes. Muchas gracias. Gracias por todo. No solo es un placer haberme conectado con tanta gente que te sigue contigo, sino que me hace sentir útil al tratar de llevarte estos mensajes y ser cooperativo contigo con respecto y solidario con respecto a los demás. De verdad dejo abierto todos mis canales de comunicación a cualquier hora y cualquier día para sentirme, insisto, el médico más útil que puedan tener ustedes. Gracias por todo. Mil gracias. Y a ustedes, atletas, gracias por su tiempo.